¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe usted, hermano y hermana, de que Dios es bueno, hermano? Y es bueno en gran manera. La Biblia nos dice a nosotros que la oración de Jesucristo en Juan 17:21 es que todos seamos uno. Esa es la oración de Jesucristo. Y este año ha sido declarado el año de la unidad, pero ha sido un año complicado para la unidad. Ha sido un año que nos ha demostrado que cuando establecemos un propósito claro, van a aparecer muchas cosas en el camino. Amén. Amén. Le digo esto, hermano, por tantas cosas que requiere que nosotros nos movamos hacia la unidad. O sea, para llegar a la unidad necesitamos acciones, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces, hermano, habemos algunos que tenemos tiempo de no venir y cuando venimos, nadie se nos acerca a decirnos, mira, hermano, ¿cómo qué bueno verte? No nos hacías falta. Y a veces nos sentimos lejanos en medio de un pueblo que debería de estar cercano a nosotros. Se lo digo, hermano, porque la unidad requiere que nosotros actuemos. Amén. O sea, de veras, hermano, se lo digo porque vino a mi corazón ahorita, porque a veces yo miro a alguien y no me puedo acercar a decirlo, pero debería acercarse a alguien más. Alguien más. A veces ese saludo que decimos la bienvenida no debe de ser algo ritual, sino debe de ser de corazón. Porque quienes han estado enfermos, quienes están en batalla, y no tenemos el calor suficiente para acercarnos a alguien que mire, no le había visto cómo está de pálido, ni modo, se acaba de salir del hospital y nosotros no tenemos a veces esa acción de saludarnos. ¿Ya se dieron la bienvenida hoy, no? ¿No se la dieron? Bueno, levántese y déle la bienvenida, por favor, pero no se la dé con el que vaya y déle la bienvenida a Lisbeth. Qué bueno verte, Lisbeth, aquí, oyes, me gozo de tenerte aquí, ¿oíste? Y si no llega ahí ninguno, ahí recibí de mi parte un abrazo, ¿oíste? Perdonen la señal de internet, pero es que aquí allá los amamos, los bendecimos, a los que están ahí, hermana Edna, gracias por el texto. La bendecimos allá en su casa. A los hermanos de Carolina del Norte los saludamos con amor. Amén. La Peshita dice, y gracias por la aportación, entonces surgió una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él obedezcan. Yo no me doy cuenta a veces el tiempo, pero bueno, voy a usar un pequeño paréntesis, hermano. Estamos por necesidad, estamos bueno, ya, vamos por la fe a pagos y vamos a agarrar una camionetilla que nos venden. Ya que la agarramos, la debemos de cero. Pues sabe que aparte de que aportemos, porque algunos han aportado, ahí la trata bien, hermano. Por favor, se lo suplico. Ahí la trata bien cuando la van a repartir. Le suplico, hermano. Porque, como le dije una vez a unos hermanos, ahí la trata como que fuera mía, pues, porque si le digo que la trate como que es del Señor, la agarran hasta hacerla pedazos, hermano, como que. Entonces, porque como es del Señor, lo que es del Señor es mío, le dan así sin mucha misericordia. Mejor que piensen de que es prestada, aunque no lo sea, ¿verdad? Bueno,
mucho movimiento de información respecto a las tetras lunares o lunas de sangre, ¿verdad? Amén. Ahí estoy viendo yo mire, la cosa estuvo tan promocionada de las lunas de sangre y de que Cristo viene, que yo estaba viendo ayer o antier que hasta el Google puso la luna de sangre como portada hace 2 días. Hasta ellos, pues, yo le tomé una foto y hasta ellos estuvieron en atención. Pero bueno, yo no voy a hablar de eso porque el tiempo no me daría, sino quiero que veamos este pasaje porque yo hoy vi unos comentarios de unos hermanos haciendo números, ¿va? ¿No? De que si los 7 años y menos restamos estos, más los 4, y entonces nos da más o menos. No, mi hermano, dijimos de que no estamos ni fechando, ni estamos siendo guiados por los astros, ni consultando los cielos, pero sí hay señales que debemos de ponerle atención. Amén. Sí son señales, no estamos consultando, sino son señales. Entonces, hermano y hermana, como parte de esto, este pasaje es muy ilustrativo con lo que es la expectación de las cosas que vendrán. Lea conmigo ahora el 28, Lucas 9:28. Dice en el principio del pasaje: como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y entonces y quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Detengámonos aquí un momento. Gracias, hermanos. Detengámonos aquí un momento. Este pasaje lo hemos visto anteriormente. Es un pasaje de cuando Jesucristo ya iba a regresar a la presencia del Señor. Amén. Vemos nosotros que en este pasaje se nos describe la transfiguración y se nos describe de que aparecen 2 personajes antiguos testamentarios hablando con Jesús acerca de el tiempo de regresar a la presencia de su Padre. Se están hablando nuevamente de un evento profético o escatológico, o sea, un evento que está próximo a suceder. Y este evento es de que Cristo ha de volver, primero en la crucifixión y después en la resurrección, y ha de volver nuevamente a ocupar con mayor gloria el lugar que su Padre le ha concedido. Pero suceden varias cosas en el pasaje. Primero, y yo quiero hacer énfasis en una de ellas, dice de que Él se llevó no a todos, sino a los discípulos más cercanos, Jesús, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Mire, hermano, el Señor tenía niveles de intimidad sin él ser, como dijéramos, hay una palabra que en ese momento, sin él ser demasiado selectivo. Usemos el término, voy a usar un término que es más conocido para nosotros, sin tener preferencias. Sin el Señor tener preferencias, Él tenía niveles de comunión con las personas. Él le daba de comer a 5,000, enviaba a 70 a hacer la obra, tenía 12 discípulos cercanos, tenía 3 a los que lo llevaba a las experiencias más elevadas, y había uno que se recostaba en su pecho. Amén.
Esto debe de haber tenido que ver, hermano y hermana, no con el Señor específicamente, sino con el corazón, el hambre, el interés, la necesidad, la búsqueda, que el Señor habrá permitido que algunos estuvieran más cerca y otros más lejos. Amén. Entonces, porque a los que siempre se llevaba estas experiencias eran a Pedro, Juan y Jacobo. Y ahora se los lleva a una experiencia espiritual porque se los llevó porque querían que vieran lo que estaba sucediendo. Pedro, Juan y Jacobo. Amén. Usted se da cuenta de que él se lo lleva y empieza por algo que pareciera común, pero que no es común. Algo que parece común, pero no es común. Gracias por los hermanos que me ayudan ahí. Nosotros vamos a empezar posiblemente en este mes de octubre, aún estoy por decirle la fecha, el segundo periodo de 21 días de oración de la iglesia. Usted sabe que 2 veces al año hacemos periodo de 21 días de oración. Amén. Eso ya no es rutina, simplemente nos ha bendecido, hemos visto milagros en ellos. Amén. No todos los hemos testificado. Pero me llama la atención porque la invitación fue a orar. La invitación no fue, vénganse mis discípulos, les voy a mostrar la gloria. No, la invitación es, vengan a orar. La oración, hermano, que no siempre nosotros estamos en el nivel que debiéramos, por no decir que no estamos en el nivel de la oración que debiéramos. La oración definitivamente va a ser la puerta a experiencias espirituales gloriosas que nosotros no nos imaginamos. Mire, hermano, nosotros vemos lo que ha pasado en Guatemala, que ha sido un impacto a las naciones, porque Guatemala ahora es conocida. Uno mira en los noticieros internacionales y hablan de que quieren hacer lo que se hizo en Guatemala. Y mira, hermano, Guatemala, lo que ha pasado en Guatemala es producto de la oración. Guate ora. Fueron 40 días de oración. Se oró por Guatemala, hermano. Lo que pasó el 27 de agosto, sin que haya habido un solo bochinchero pintando paredes, hermano, tiene que haber sido Dios el que controló, porque aquí usted conoce a los chapines, hermano. ¿Qué retuvo a esta gente que siempre va a hacer cosas incorrectas? Dios. Porque oramos, porque Dios estuviera, hermano, ese día la noche anterior y ese día estuvimos orando y bendiciendo para que se fuera ligado y atada toda obra del enemigo. Y el Señor ha seguido haciendo, porque tiene que haber pasado algo extremadamente gloriosa o gloriosamente sobrenatural para esto que se diera sin mayores desórdenes sociales. ¿Por qué? Porque la oración, hermano, tiene un lugar preeminente y súper importante dentro de los planes que el Señor ha establecido para su pueblo. Por eso la Biblia nos llama a orar, por eso la Biblia nos llama a orar sin cesar, por eso la Biblia nos invita a Jesucristo, se apartaba a lugares desiertos y oraba, y a nosotros vemos aquí una experiencia que no la tienen todos, la experiencia de ver al Señor en su gloria. ¿Quiere que le diga, hermano? Yo me imagino lo que estos discípulos le platicaron a los otros después. Y sabe una cosa, hermano, es a través de la oración donde yo creo que los cristianos van a ver glorioso a su Mesías, pero no solo como una experiencia como la del Monte de la Transfiguración,
Va a ser en la oración donde los ojos espirituales se abren y donde te impacta que Él es el que dice ser, porque para todos los demás Él era el hijo del carpintero. Él era el hijo del carpintero de Nazaret, Él era el hijo de José. Aún sus discípulos tenían conflicto porque llega el momento casi al final de su ministerio, donde todavía en el Evangelio de Juan se dice de que le están pidiendo señales y le dice: muéstranos al Padre y nos basta. No es suficiente, Cristo no es suficiente para ellos. Pero ¿dónde vas a hacerte no solo fuerte? Porque la oración la hemos visto nosotros como respuesta a nuestras necesidades y peticiones, ¿verdad, hermano? Y por lo regular eso es lo que queremos, que la oración sea un sistema de peticiones y respuestas, ¿verdad? Y lo es. Y lo es, hermano. Pero cuando hemos visto la oración no para recibir, sino para experimentar una dimensión espiritual. Leo de nuevo, ahí dice, verso 28, y como 8 días después de qué, de la confesión de Pedro, hermano, de que Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. No es vengan, o sea, que van a ver lo que van ahorita. No, vengan a orar. Vengan a orar. No solo pedir, vengan a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca. Y entre tanto que oraba, eso es lo que pasa, es que esta es una RBA o una RBR. La apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Hay quienes han tenido la duda si Moisés y Elías bajaron o si el Mesías y los discípulos subieron, porque Él está transfigurado en gloria. Está con las vestiduras que nos describe el libro de Apocalipsis. Usted sabe que esta Apocalipsis 1, no lo va a leer porque no da tiempo, 1:14 al 16 dice de que cuando Juan lo ve, mire qué impresionante, cuando Juan lo ve en Apocalipsis, Juan ya había visto al Señor vestido así. Lo ve glorioso, lo ve como Él es. Es que Jesucristo no es el carpintero de Nazaret. Jesucristo no es aquí el hombre que camina, no solo el que camina, que nosotros, sí, Jesucristo no está entre los que nos ayudan, no. Él es el Mesías y Él es el unigénito de Dios que fue dado por amor a este mundo, hermano, perdido. Y Él es el que no va a ser lo mismo ver al Mesías ahí como el carpintero de Belén que verlo como el glorioso de Apocalipsis 1. Porque fue visto como su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y sus pies de bronce bruñido, y sus vestiduras blancas, y su cinto de oro, y sus ojos llamas de fuego, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Ese es el Mesías en el que usted cree. Usted que tiene batallas, luchas y pruebas, ese es el Mesías. Pero ¿dónde lo vas a encontrar así? A través de la oración. Lo que pasa es que hemos descuidado la oración, hermano. Aquí hay grupos de oración, se oran en los cultos, hay oración de jueves, hay oración Sana Mi Tierra. No debiéramos solo orar los 21 días, se debiera de orar siempre. Y no con la intención de ver glorioso necesariamente al Señor, pero los discípulos están orando y en ese momento tienen la experiencia de verlo a Él en su resplandor glorioso. La oración te lleva a dimensiones espirituales, hermano. A veces nosotros decimos por qué las cosas no se resuelven. ¿Será que oramos como debemos?
¿Será que oramos lo suficiente? ¿Será que oramos solo pidiendo? ¿O será que oramos para adentrarnos en su presencia y en una gloriosa dimensión espiritual? Aquí me hacen una pregunta que no es muy buena, hermano Marcio. ¿Será, cómo supieron, y lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? ¿Cómo supieron los discípulos que era Moisés y Elías? Si no habían fotos, ¿no? ¿Cómo saben que son Moisés y Elías los que están hablando con él? ¿Verdad? En la dimensión espiritual, hermano, ¿cómo saben ellos que eran Moisés y Elías? Porque dice, o sea, lo vieron transformado y están Moisés y Elías hablando con el Señor. ¿Y de qué están hablando? Dice, y ellos aparecieron en gloria, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Hermano, el cielo está tocando la tierra. El problema a veces, hermano, es de que nosotros no vemos las puertas por donde se llega a esa dimensión. Y primariamente la oración, hermano. Bueno, orar. Seamos sinceros, hermano. ¿Cómo estamos en oración? Y voy a decirlo, no en oración para pedir. ¿Cómo estamos en oración para la comunión? Ellos están orando, intercediendo y de repente aparece, o sea, ¿cuánto tiempo oraron? No sé, están en el monte, ¿cuánto? Mientras oraban, las experiencias van a venir mientras tú oras. Mire, hermano, yo creo que Jesucristo mostró exactamente de que la forma de conectar el cielo con la tierra era a través de la oración. ¿Y cómo lo mostró? Pues lo mostró no solo aquí, hermano, lo mostró en la oración de Getsemaní, lo mostró cuando está hablando con su Padre directamente. Jesús, como la oración, cuando él se apartaba a los lugares desiertos y oraba a tener comunión con su Padre. Cuando dice Marcos que se levantaba antes que rompiera el alba, es porque la oración era la puerta a esa dimensión gloriosa y espiritual. Pero quiere que le diga algo más. Yo creo que todos queremos ver la venida del Señor y ser partícipes de una forma gloriosa de los eventos que estamos hablando, como esto de las lunas de sangre. Pero la puerta, la santidad, la búsqueda, la consagración, pero la oración. Porque esta experiencia la tuvieron, ellos vieron gloriosos al Mesías mientras oraban. Déjeme contarle algo, hermano. Yo no soy mucho de experiencias, porque la verdad que no le ando contando. Si cuento experiencias de aquí, va. Hace muchos años, en una oración muy extensa, y quisiera tenerla seguido, pero hace muchos años, en una oración muy extensa, estaba orando con un siervo y tuve una experiencia espiritual en oración. Era soltero yo, hermano, ¿se imagina hace cuántos años, va? O sea, hace tantísimos años, era joven. Y no estaba orando pidiendo nada. No tenía problemas ni económicos, ni tenía problemas de familia, ni tenía problemas de estudio, no estaba pidiendo nada, estábamos orando. Y de repente, hermano, no sé, de plano, no sé si caí, si me desvanecí, fue una visión, un sueño. Yo me vi en una llanura, hermano. En una llanura. Y al fondo. Y al fondo había una ciudad dorada, pero como las ciudades antiguas, como las ciudades fortificadas. Y
lo que más me impactó era de que las flores brillaban como que tuvieran, el campo brillaban como que tuvieran su propia luz. O sea, como que fueran luces de esas que les meten focos adentro, ¿verdad? O sea, la naturaleza era otra. La ciudad dorada estaba al fondo y había música, pero la música no se oía sino se sentía, no se oía a través de los oídos, sino era como que la música fuera el viento. O sea, había música, o sea, no era, yo sabía que no estaba oyendo con mis oídos, sino era como que fuera el viento, la música como que soplara en el viento. Y yo, fue un tiempo, quise ir hacia allá, pero de repente ya estaba aquí de nuevo. Y quedé muy, 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 muy impactado. Y entonces el siervo con el que habíamos estado orando me dijo: cuénteselo a su pastor. Y yo se lo conté a él, a mi pastor, de tantos años, ¿verdad? Él me oyó, y yo sé que algunos de ustedes han tenido experiencias así. Él me oyó y me dijo: seguramente la Nueva Jerusalén. Y entonces yo impactado, y me dijo: sí, estas cosas, todo lo que va a hacer allá. Y me explicó algunas cosas. Cuando la maldición sea quitada de la tierra, cuando le dije las cosas tenían luz, cuando la maldición sea quitada de la tierra. Porque usted sabe que la tierra está bajo maldición, ¿verdad? Toda la belleza de lo que nosotros hoy vemos está bajo maldición, ¿sabía usted? La Biblia dice en Romanos que la naturaleza gime a una para ser redimida de la maldición. ¿Cuál es el punto? El punto no es, hermano Víctor, quisiera yo seguido, hermano, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que la oración, entonces que nosotros aún hemos enseñado y tenemos que seguir aprendiendo. La oración metió a los discípulos a una dimensión de ver a su Señor, no como lo miraban todos, sino lo vieron como era Él, su rostro resplandeciente, sus vestiduras blancas. Y están hablando de que Él va, no están hablando de su muerte, se están hablando de su partida. Él sabe de que tiene que morir y que va a resucitar. No tienen que hablar de su muerte, están hablando de su partida. ¿Qué estarían hablando, hermano? Moisés, Elías y el Mesías. Moisés, Moisés, usted sabe de que tiene que ser el muerto resucitado. Y Elías, el vivo transformado, porque Elías no vio muerte. ¿Qué le estarían diciendo? Si están hablando de su partida, imagínense de qué misterio están hablando. ¿Por qué? Una de las preguntas que yo me hacía es: ¿por qué está glorioso el Mesías hablando con ellos? ¿No podrían ellos haber aparecido a nivel terreno y hablar con el Mesías como Jesús? ¿Por qué están hablando glorificados? ¿O será la dimensión donde están, o será lo que los discípulos están experimentando? No sé, algún día lo vamos a saber. Pero hermano y hermana, la puerta fue la oración. La oración no solo es para que Dios te responda a tus necesidades. Dios es poderoso, si eso ya lo sabemos nosotros, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Mira, aumente su fe, diga: Dios es poderoso. Pero no solo es poderoso, el Mesías es glorioso. Es glorioso, él es glorioso. Mire, yo me imagino el impacto en la vida de aquellos 3 hombres. El impacto. Y sabe una cosa, déjeme
tocar este punto porque el pasaje es muy ilustrativo. Que a veces las experiencias espirituales, aun siendo gloriosas, no son lo suficientes para tratar con la naturaleza humana. La naturaleza humana necesita disciplina de vida, necesita obediencia. Me voy a brincar todo eso. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que ha tenido experiencias espirituales gloriosas y después vive como que no hubiera tenido nada, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque estos, a la hora que fueron a capturar al Mesías, tampoco ellos estaban, ninguno se quedó con él y lo habían visto glorioso. Y ninguno se quedó con él. Si Jesucristo dice en Juan, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo, si todos lo dejaron. Y no, estos tres lo vieron pues gloriosos, sabiendo de que él iba a regresar, pero aquí no están diciendo nada. No están. Por eso de que nosotros debemos de anhelar la oración, llegar a las experiencias espirituales, pero, y tengo que cerrar por el tiempo, pero llegar, no vamos a quedarnos en los detalles, pero vamos al verso 35, oración, y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo, mi escogido. O mi amado dice, va, este es mi hijo amado, a él oíd. Pero sabe, me bendice, hermana, gracias por la versión pechita que me enviaron. Dice la pechita: este es mi hijo amado, a él obedeced. Oigan que ellos vieron la experiencia gloriosa, la experiencia espiritual, pero la voz del cielo, lo que es lo que les dice, miren, sí, este es mi hijo amado, a él obedezcan. Yo concluyo, hermano. Las experiencias gloriosas que nos permitirán aún más acercarnos, inspirarnos en el Dios Todopoderoso y en nuestro Cristo, se va a llegar a través de la oración. Pero estas no serán suficientes para mantener la naturaleza humana en una consagración. Y digo lo siguiente, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos ido a conciertos de alabanza? Buenos conciertos de alabanza. ¿Y cómo siguen nuestras vidas detrás? Bonito, estuvo glorioso, lloramos, pero en nuestras vidas, es que no se trata del concierto. El concierto a mí me bendicen, nos gozamos. Entre a través de la oración, experimente la gloria del Mesías y oiga la voz, obedézcanlo a él, porque la experiencia espiritual no te va a dominar solamente. Obedézcanlo a él. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Porque lo que sucede es que a veces nosotros no logramos ver las cosas que debiéramos de ver. Fíjese, hermano, que Jesucristo, en su experiencia gloriosa en el monte, llevó a los discípulos porque quería mostrarles algo, y se los mostró. Pero el mensaje que sella esta gloriosa experiencia a través de la oración es: este glorioso, este es mi hijo, a él obedézcanle. La obediencia no tiene sustituto en la vida cristiana, hermano. Al Señor no le agrada tanto el que sabe como el que obedece, hermano. Porque Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, en el libro de Juan. Y hermano y hermana, es la obediencia la que a nosotros nos permitirá, hermano y hermana,
tomar una dimensión natural, orar no solamente para recibir respuestas a nuestras necesidades, sino entrar por la puerta gloriosa de la oración para ver, experimentar, afirmar a Cristo y saliendo de ellas, decidir obedecer. Ora, experimenta y obedece. De lo contrario, van a ser experiencias emocionales solamente, que no marcarán totalmente nuestras vidas. Cierre sus ojos y vamos a orar. Se me fue el tiempo, pero vamos a orar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dele gracias al Señor por un momento. La dimensión espiritual en la que estaban los llevó a recibir, sí, la revelación de lo que ellos estaban en ese momento experimentando para conocer a Moisés y Elías. Pero el sello lo pone el Padre. Este que vieron glorioso, sí, también Él es mi hijo amado. A Él obedézcanlo. Queremos ir hacia el monte, queremos vivir glorias, pero obedezcamos al Señor. Levante su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a decirte que queremos entrar por la puerta de la oración. La puerta de la oración nos llevará al monte de la gloria. Y en el monte de la gloria oiremos la voz del Padre, sellando nuestra vida para obediencia. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de tus hijos e hijas en esta hora. Que Dios mío, la oración nos lleve a ver al Mesías como es, glorioso y maravilloso. Y que ese impacto y esa experiencia nos lleve a ser hombres y mujeres obedientes. Así con su mano levantada, vamos a orar por las peticiones. Padre, mira cada necesidad. Si oramos también por enfermedad, por provisión, por un milagro. Hay quienes aquí están necesitando milagros, y no solo milagros de sanidad, hermano. Milagros, de verdad, milagros portentosos del rumbo de sus vidas. Milagros portentosos, milagros poderosos. No estoy hablando solo de la salud, estoy hablando de milagros. Hermano y hermana, vete en esta noche con la convicción de me voy a ir a orar. Y voy a orar y voy a entrar a la presencia de Dios, y el Señor me va a mostrar su gloria y el Mesías se engrandecerá y yo estaré en la puerta de la oración recibiendo su manifestación. Padre, bendice con sanidad, con provisión, con victoria y con paz a tus hijos y a tus hijas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Dígale gracias. Estamos finalizando. A través del internet te bendecimos, hermano, hermana. Gracias, Señor. Pongámonos de pie. Dígale gracias. Estamos despidiendo. Dígale, hermano.